Bueno, buenos días. Tenemos la gran suerte de estar aquí con una de las figuras del motor aragonés más importantes a lo largo de los últimos años. Estamos con Cristian García, campeón de España de rallies en el año 2016 y bueno, todo un ejemplo, ¿no? para todos los aragoneses que amamos el mundo del motor. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues bien. Nada, estamos aquí un poco para conocerte, para saber un poco más de ti, cuáles fueron tus primeros pasos, tu consolidación, un poco cuál es tu visión del motor, enfocado también a Aragón, y ver un poco sobre tu experiencia qué puede servir de cara al futuro al resto de generaciones. Entonces, si te parece, vamos a empezar por Vale, tus ok. comienzos. ¿Por qué los rallies? ¿Cuáles fueron tus inicios a la hora de decidirte por querer ser piloto? ¿Cómo fue todo? Bueno, al final yo he mamado el automovilismo desde pequeño. Mi padre tenía el taller, él empezó a correr cuando yo era pequeño, tuvo un accidente, lo aparcó y luego ya, pues bueno, yo cuando ya tenía 14, 15, ya, pues bueno, podía estar con cars, etcétera, que me compraba mi padre, que teníamos por ahí, pero ya esos años ya le dije, oye, vamos a reparar o acabar el coche que tú estás haciendo y venga, corremos los dos. Digo, yo me monto de copiloto, tú de piloto. Entonces estuvimos corriendo así unos años hasta que ya saqué el carné y empecé a correr aquí en Aragón las subidas de montaña. Debuté ahí en la subida a la Muela. Sí. Y bueno, hice todo el año de la montaña con el Seat León. Tuvimos que correr algo de circuitos porque ese año la federación como que mezcló ahí un poco los campeonatos y para conseguir coches y buena inscripción en la montaña o en los circuitos, como que los mezcló. Sí. Entonces yo para puntuar en el campeonato tenía que hacer una prueba mínimo de velocidad. No me gustó mucho, pero la hice. Y ya el siguiente año, pues bueno, al final yo siempre he visto subidas y rallies. La federación ese año fue 2010, sacó una copa de promoción, que era Sí. vehículos de serie hasta, no me acuerdo la cilindrada, no sé si era 1600 o 1800, bueno, sin preparación y ya está. Y bueno, compramos un Saxo, hicimos esa copa, ganamos ese año. Y luego ya, pues bueno, estuvimos con el Saxo, lo mejoramos, ya salimos de esa copa, corrimos normal. Y sobre el 2012 o así, pues me decían, tú tienes que salir fuera porque vales, ¿qué tal? Bueno, y al final, pues miramos un poco las opciones que había en el Campeonato de España y era la Copa Suzuki lo más asequible, lo más barato, entre comillas, porque al final te daban premios, depende de la clasificación, cómo quedaras. Y bueno, pues compramos un Suzuki Swift de los de la Copa y ahí fuimos. Fue un año de mucho aprendizaje, porque realmente todos los que llegábamos nuevos allí pensabas que ibas a quedar bien y no quedabas Ya, bien, pero ¿sabes? porque tú ya te veías preparado, venías de hacerlo muy bien en Aragón, ¿tú ya te veías preparado para el salto o realmente luego cuando diste el salto te diste cuenta de que era más difícil a lo mejor de lo que parecía? Sí, o sea, después del primer tramo, del primer rally, es como, Wow. ostras, ¿vale? Aquí el ritmo, o sea, tú tienes un ritmo superior, vamos a ponerlo Sí. así, ¿no? Un ritmo más grande en Aragón, pero aquí no. Aquí el ritmo es mucho más alto de lo que tú estás. Entonces, ¿qué pasa? Ese año fue un poco de más malos momentos que buenos, pero aprendimos mucho. Se aprendió mucho en esa copa. El año siguiente, ya 2014, bueno, no ganamos nada, hicimos algún tercero o un cuarto o algo así, lo máximo que hicimos. Y ya el año siguiente el problema que tenía yo es que el Suzuki no me gustaba. O sea, no veía un coche de carreras, era un coche muy de Sí, serie, con unas pastillas de freno ya. deportivas y poco más. O sea, no me divertía ni me lo pasaba bien. Y había otra opción que era la beca RMC, que eso fue 2014 con los Ford Fiesta R2. Y entonces hicimos eso, apuntamos a esa copa, que ya era un coche pues con un cambio secuencial, o sea, era ya un Sí, era un coche de coche ya. carreras. Era un coche pequeño, pero era un coche de carreras. Y esa beca pues empezamos, o sea, fue de menos a más. Al final los últimos rallies ya súper bien, ganamos esa beca. Y gracias a eso, pues bueno, había un premio que creo que eran 50.000 euros o eso, 50.000 y una prueba con un coche de la categoría superior, que eran los R5. Y bueno, me dijeron, ¿tú qué quieres, la carrera con el R5 del dinero o quitamos la carrera que vale pues, X dinero y lo sumamos al premio? Digo,
pues como no tengo dinero, pues vamos a sumar todo ahí y ya está. Entonces ese año ya en 2015 corrimos con los Mitsubishis que tenía RMC, ya dimos el salto como a un coche ya de la categoría absoluta del Campeonato de España y ese año 2015 ganamos la Mitsubishi Evo Cup, que era pues bueno, Sí, había una copa era la para copa Mitsubishi. monomarca de Mitsubishi y ya está. Y gracias a eso, pues el año siguiente, pues Repsol entró con el proyecto en 2016, Mitsubishi se integró, o sea, todo eso culminó en que al año siguiente pues teníamos un coche oficial, por decirlo así, en un equipo como Repsol y claro, nos salió muy bien, al final ganamos el campeonato, el año siguiente pues ya estaba un poco la cosa así porque realmente el ganar no te hace conseguir los patrocinadores, quiero decir, Claro. al final Repsol ese año tuvo mucha repercusión, pero se tiró del barco. Sí. O sea, al final había otro equipo también como era Suzuki, que también llevaba Repsol, entonces ahí se desmarcó de Mitsubishi y se fue, o sea, todo lo puso en Suzuki. Y nos quedamos un poco ahí en el aire hasta que apareció Daniel Alonso con MMR, Sí. con las bicicletas. Y bueno, él puso el Se dio el dinero con proyecto. Roberto Méndez y entonces corrimos con el Ford Fiesta R5 ese año. Pero era un año ya que tenía que salir todo muy bien. El momento que saliera algo mal, se iba a acabar todo. Porque al final, pues era. No tener dinero, pues es complicado aquí. Claro. Y bueno, tuve 2 golpes o así, creo que fueron 2 seguidos. Luego hicimos la última prueba del campeonato. Bueno, la última prueba del campeonato del mundo, no, la última que hicimos nosotros fue el Mundial en Cataluña. Sí. Y ahí pues ya se nos acabó todo, acabó ¿no? Ya el año siguiente dijeron, bueno, si tenéis que seguir. Pues Roberto tenía algo hablado con algún equipo, pero bueno, había que poner cantidad de dinero de más de $500.000 para ir al Mundial. Claro. Y entonces, pues bueno, ya se decidió que no se podía hacer nada. Y seguir corriendo aquí en España, bueno, pues Claro. estaba bien. Yo al final me iba a divertir, pero al final el que ponía el dinero, que la mayor parte la ponía Roberto, pues claro, él decía, aquí ya a mí no sale a cuenta, Ya. ¿no? Al final ya hemos ganado, tal. Yo quería sacar a alguien para un mundial o algo, dice, y con estos precios no Se se ha puede. truncado un poco. Entonces se truncó. De todas formas, bueno, ha sido un poco progreso, ¿no? De las categorías más inferiores en Aragón. Ha sido todo bastante progresivo hasta llegar a lo más alto, que eso es algo que no cualquiera lo consigue y como aragoneses, o sea, yo creo que te sentirías bastante orgulloso, ¿no? ¿Cómo es el hecho de, porque a lo mejor hay otros territorios o otras partes del país que tienen más afición o más recursos, ¿no? Sí, eso es. O sea, que un aragonés esté ahí era muy raro. O sea, Ya. hablamos así, pero era muy raro. Al final, el norte, Galicia, Asturias es donde más pilotos hay, luego puedes sacar algo Madrid, tal. Pero que un aragonés estuviera ahí era muy raro. Y que ya ganara, pues aún era más raro. Entonces, bueno, al final estuvo bien. Sí. Porque al final es el primer aragonés que ha ganado eso. O sea, como que pusimos un poco el automovilismo de Aragón en el mapa, ¿no? Es un poco el hito, ¿no? Eso es. Y luego, después de bueno, ver que tu proyecto más mundialista terminaba, no te has quedado aquí. Has seguido participando en pruebas de Aragón, lo sigues haciendo. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de entre comillas, dejar la élite, pero seguir con tu ilusión de seguir corriendo y seguir estando en casa, digamos. Vale. Yo creo que más es porque al final te gusta, ¿no? Y yo tenía muy claro que algún día en Campeonato de España esto se iba a acabar. O sea, cada año era una suerte el correrlo. Sí. Yo sabía, corro este año, igual el año que viene no corro. O sea, no hay más. Hostia, corremos otro año. Pues otro año. Pues bueno, al final, pero sabes que se va a acabar. Estaba Sí. claro, pues se acabó. Pues bueno, pues lo sabes y ya hasta el final. Pues ahora a mí me siguen gustando los rallies, me han gustado desde siempre. Entonces, pues bueno, lo que nos apetece lo corremos, lo que no, no. Y ya está. Y hay que mirarlo así. Y bueno, desde la perspectiva de alguien como tú que ha conseguido todo esto y de cara a todas las futuras generaciones que pueden venir, ¿qué consejo le darías a lo mejor a alguien que está o tiene ilusión de empezar a correr o cuál es un poco el consejo que le darías? Lo primero, que empiecen por coches base. Hay pilotos que igual han corrido aquí en Aragón que han empezado ya con un coche potente, por decirlo así, y al final
el ganar carreras no te hace aprender. Te hace aprender ir con un coche inferior, intentar ganar a los que son más grandes, ¿no? Al final tienes que aprender con cada coche y tienes que empezar desde abajo. Pues en los rallies, pues siempre que alguien me dice, ¿tú con qué coche empezarías? Digo, pues yo empecé con un Saxo. Y creo que es un coche escuela muy bueno. Ahora, pues la federación, que quizás, bueno, están trabajando el año que viene para sacar como una selección, bueno, un campeonato con cars para niños, o sea, es una opción muy buena que igual dentro de un tiempo sale. Es una buena opción para que los padres o niños que ya, en mi caso, si hubiera estado en mis años, yo lo hubiera hecho, una opción económica que empiezas y ves un poquito dónde estás, luego ya pues eso, pues puedes empezar luego los slalom, los rallies, pero bueno, al final es empezar siempre un poquito desde abajo, no llegar y ir a lo más grande y correr. Y quiero decir, el ganar no te hace el que seas bueno, al final si tienes un coche potente es mucho más fácil ganar. Sí. Eso es así, pero claro, si luego viene un chico con otro coche o una chica con otro coche más inferior y está muy cerca, es mejor el otro que tú, ¿sabes? Aunque hubieras ganado. Entonces, un poco eso, empezar siempre desde abajo. Bueno, Cristian, ha llegado un momento que tenía ganas de que llegara. Quiero que me cuentes, esa risa ya me está diciendo cosas ya. Quiero que cuentes una anécdota de todos estos años corriendo. Pues Solo venga, elige una, ¿eh? Te voy a decir una y creo que la conoces bien. Una vez hubo un amigo y presidente de la federación que se llama Temis, que me dijo, vente a correr a Lorca con un Can tal. Y bueno, pues dije, venga, voy a bajar y voy a ver qué copiloto encuentro. Y encontré a uno que se llama Pablo, que está aquí sentado a mi derecha. Curioso. Y nada, pues llegamos al rally, salimos a la prólogo y duramos 3 kilómetros. Así fue. Lo volcamos el cochecillo, el Can-Am. Yo salí muy rápido de allí. La verdad es que tengo experiencia en salir rápido de los coches cuando están volcados, pero tú no la tenías. Bueno. Hasta que dije, yo oía, Cristian. Y yo, ¿pero dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Y estaba dentro del coche. Se estaba riendo de mí mientras yo estaba pasándolo bastante mal porque era mi primer vuelco. Bueno, volcamos, se estaba saliendo un líquido que era el anticongelante del coche. Él se pensaba que era gasolina, se pensaba que iba a ir a morir porque iba a explotar el coche. Su ayuda fue cero. Hombre, te saqué del coche y te cogí el teléfono que estaba por ahí, ¿no? Sí, pero se estaba riendo mientras tanto, entonces tampoco... Bueno. Pero bueno, lo recordaremos para siempre. Pero es buena. Llevar 2 marcas en las piernas. Llevo 2 marcas del salpicadero en las tibias que son un pequeño trofeo. ¿Ves? Pues pero bueno. he de decir que cuando terminó el rally, que ya estábamos bien tal, yo le dije una cosa y es que me debía un podio y espero que en algún momento... Yo en algún momento, aunque sea de rallies o de tierra o sea, lo que sea, yo te monto y lo hacemos. Perfecto. ¿Vale? Pues así será. Venga. Vale. Y por ir concluyendo, Cristian, tú que has vivido un montón de vivencias también fuera de Aragón, ¿cómo ves a la comunidad? ¿Le ves potencial? ¿Ves cantera? Mira, cantera ahora, o sea, al final no hay nadie que tire para un campeonato de España, por ejemplo, de rallies, te hablo yo un poco. O sea, no sale nadie. Teníamos a Adrián, que yo pensaba que sí que iba a salir. Al final hay que encontrar muchos patrocinadores, como hemos hablado, y al final es muy difícil, ¿no? Pero creo que Adrián si hubiera salido, al final hubiera aprendido, porque aquí va muy bien, y le hubiera ido bien ahí. Luego, como Aragón, pues cada día hay que trabajar más, está claro, en todo esto. Pero bueno, al final van saliendo las cosas. Creo que hubo hace unos años un vacío grande de que no teníamos inscritos. Fue un poco raro, que al final había carreras que había 10 inscritos. Y ahora, pues bueno, al final creo que se está recuperando un poco todo por organizadores, por federación, por todo. Está otra vez volviendo un poco a lo que era antes. Genial. Pues esto ha sido un poco todo, Cristian. Queremos agradecer tu presencia aquí. Tus palabras son siempre un placer escucharlas y nada, que esperamos verte por mucho tiempo por los tramos. Porque ojalá. Es una gran suerte verte. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí un ratito con nosotros. A vosotros.